Perfecto. Bueno, a todos, buenos días otra vez a todos. Vamos a empezar con este tema. Le agradezco aquí a los organizadores, a Marcelo, que son parte de los que organizaron todo este curso, que me parece muy interesante para hablar un poco de lo que sabemos en este caso, de las lectinas. Como le decía yo a Marcelo hace rato, es un tema realmente no complejo, pero sí extenso, el cual es un reto resumirlo en un par de horas, pero vamos a ver qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar y cuánto de ello les interesa. Y por favor, si tienen preguntas, sin duda no duden en interrumpirme en cualquier momento de la charla para irlas aclarando y no se vayan quedando al final, porque pues, como les digo a mis alumnos de inmunología, mi memoria es como la inmunidad innata. No hay memoria inmune, entonces si no al final de la charla se me va a olvidar lo que les dije y ya no voy a acordar de lo que les tengo que contestar. ¿Vale? Perfecto. Dame oportunidad de presentarte, Ali. Perdón, Claro. disculpa, tuvimos acá unos errores, ya ves, como siempre pasa algo, pero bueno, Es parte este, del show. aunque ya se autopresentó el doctor, me es muy grato a mí presentarlo. El doctor Mohamed Ali Pereira Morales realizó su licenciatura en biología en la FES Iztacala, estudió la maestría y doctorado en ciencias biológicas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿sí? Y a partir de 1998 se incorporó a la docencia en la materia de inmunología en la Facultad de Medicina, como profesor adjunto y a partir del 2004 como profesor de asignatura y técnico académico. Ha participado como profesor titular de dos cursos de posgrado en Ciencias del Mar, Inmunología, y del posgrado en Ciencias Biológicas en la UNAM, y como profesor invitado en diversos cursos de posgrado, tanto dentro de la UNAM como en el posgrado de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Su trabajo de investigación se enfoca al área de inmunidad innata, glicobiología y producción de anticuerpos, entre otros. Participa también en varios proyectos dentro de la Facultad de Medicina y ha colaborado con otros centros de investigación en el país. Cuenta con 29 publicaciones en diversas revistas indexadas de circulación internacional y ha presentado trabajos tanto en congresos nacionales como internacionales. En la formación de recursos humanos ha fungido como asesor de 3 alumnos de licenciatura, coasesor de 4 alumnos de licenciatura y 6 de maestría y 2 de doctorado. Su nombramiento actual es de profesor asignatura y técnico académico titular C de tiempo completo. Muchas gracias, bienvenido, doctor Ali, es todo tuyo. Claro, muchas gracias otra vez. Gracias por la invitación nuevamente. Y como les decía yo, si tienen dudas y si por alguna razón tienen todavía más dudas que les pudieran surgir, adelante, pues ahí les dejo mi correo para que puedan contactarme y les pueda yo ampliar con mucho gusto las dudas que pudieran tener. O si quieren algún tipo de información o bibliografía extra, pues con gusto, igual en lo que pueda, pues se los podremos ir proporcionando sin ningún problema. Entonces vamos a comenzar con esta charla para no perder tanto tiempo con detalles. Pues bien, como ya lo vimos la clase pasada con el doctor Centeno, los carbohidratos tienen diferentes funciones dentro del organismo. Pueden estar de forma intrínseca o de forma intrínseca, ¿no? En el reconocimiento dentro de la célula o en el reconocimiento por fuera de la célula. En este contexto, pues hay muchas funciones en las cuales tenemos que entender cómo es que nuestras moléculas reaccionan, reconocen y en su momento activan o no activan o inhiben o lo que tengan que hacer dentro de esta célula, ¿no? Entonces, estas proteínas que se han identificado ahí, que tienen esta función, se denominan proteínas de unión a glicanos. Este término es reciente, bueno, reciente de 2022, lo maneja mucho el doctor Barkey en su libro de Esencia de Glicobiología, que es donde lo pueden encontrar ahí en todo este rollo que les estoy diciendo, ¿no? Pero también estas moléculas tienen que ver en la función del reconocimiento, activar las células, inhibir las células, pero también de forma importante vamos a ver que hay algunas otras moléculas que vienen de organismos patógenos y que tienen la capacidad
de interactuar con los organismos, nuestras células propias, ya sea para invadir, para infectar, para modificar y finalmente como un bicho patógeno, pues su contexto es sobrevivir dentro de nuestra célula. También otro dato interesante es que, porque me fui muy rápido, es que en este proceso de glicosilación no es un mecanismo que sea tan estructurado como la síntesis de proteínas, puesto que se han observado, aquí tenemos un ejemplo de las inmunoglobulinas, en las cuales la glicosilación puede ser completa, así como la estamos viendo, pero también en ciertas situaciones puede haber faltas de estos azúcares, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos muchos ejemplos, me voy a centrar en un par de ellos nada más. Por ejemplo, aquí cuando esta inmunoglobulina pierde esta molécula de aquí, que es el ácido ciálico, va a quedar expuesto una galactosa. Y esto nos puede conllevar a que la vida media de nuestra galactosa pueda ser menor, dado que en condiciones normales es necesario el ácido ciálico para que nuestra inmunoglobulina pueda cumplir su función en el vida media estipulada. Entonces, así vamos a ver que tenemos un receptor que se encuentra en el vaso, en el hígado, el cual reconoce esta falta de este ácido ciálico, reconociendo la galactosa, y puede permitir destruir, llevar a la destrucción de estas células, ¿no? O por ejemplo, otro ejemplo sería si pierde este triangulito rojo que corresponde a una fucosa, el cual va a permitir que sea reconocido por un receptor que tiene nuestras células, que se llama el receptor gamma FC tipo 3A, el cual va a reconocer esta falta y puede provocar también algunos daños dentro de esta célula, va a promover una citotoxicidad dependiente de anticuerpos, lo cual pues, en absoluto es bueno, ¿no? Entonces, estas son la especificidad, este es ¿cómo decirlo? Voy a utilizar un término que utiliza el doctor para los anticuerpos, el doctor un doctor del poli que dice la exquisitez de la reacción del antígeno anticuerpo, pero aquí aplicado a las lectinas, ¿no? Nuestras lectinas van a tener la capacidad de discernir entre la presencia de un azúcar para poder llevar a cabo sus funciones en ellas, ¿no? Entonces, aquí también voy a meter otro término que a algunas personas no les gusta, que les llama glicosilación aberrante. Yo también considero que no es correcto decir aberrante porque en realidad lo que es patrones de glicosilación diferentes, ¿no? Y esto se ha visto que si bien dentro de todas nuestras condiciones normales, nuestras células tienen funciones, pero hay momentos en los cuales se pueden alterar todas estas patrones de glicosilación. Aquí estamos viendo muchos ejemplos. Y sé que muchos de aquí trabajan tanto en el reconocimiento a microorganismos o en el cáncer o en algunas enfermedades que existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha visto que hay enfermedades en las cuales, más bien hay tipos de cáncer en las cuales hay una mayor cialilación. Al rato vamos a ver algún ejemplo de ellos, el cual nos puede permitir llevar bueno, para el cáncer le permite un poco disfrazarse y permitir que no sea llevado a una vía de ser citolítica para esta célula, ¿no? O bien, aquí veo así que tenemos algunas infecciones virales, ahorita que bueno, ya se está pasando la moda del coronavirus, pero también tiene una infección mediada a través de azúcares que reconocen, de hecho, ya sabemos, por ejemplo, no solo el coronavirus, los virus de la influenza también tienen una cialidasa, la cual les permite, al cortar el ácido ciálico en posición terminal, pueden reconocer a la molécula, introducirse y desencadenar sus mecanismos dentro de infecciosos dentro de la célula, la cual es el blanco, ¿no? Entonces, no solo en condiciones normales vamos a tener a los virus viviendo tranquilamente, nos van a servir los azúcares, perdón, sino que también nos pueden provocar, ocasionar diferentes enfermedades. Esto es interesante porque nosotros necesitamos conocer esta parte de los azúcares que tenemos para poder permitirnos cierto tipo de aplicaciones a nivel biomédica, bueno, no solo biomédica, aquí en esta diapositiva sí es un ejemplo de aplicaciones biomédicas, con los cuales nosotros podamos identificar la falta de este ácido ciálico o de esta falta de fucosa o de esta
galactosa beta 1,3 para poder llevar a cabo un diagnóstico, un monitoreo, incluso algunas cosas a nivel terapéutico, ¿no? Con estas moléculas que nos interesan. Para eso, pues son las lectinas. Entonces, la historia de las lectinas, creo que ya el doctor Centeno nos las empezó a hablar la clase pasada, donde empezamos con la primera en 1888, ya hace 2 siglos que se identificó al final de hace 2 siglos, con la ricina. Y si ustedes ven la primera lectina animal que se identificó, fue hasta por acá de 1960, no la veo. Bueno, no importa, pero ahorita va a aparecer. Eh, y a partir del 60 en adelante ya hubo una identificación de lectinas en todos lados. Antes de ello, todas fueron lectinas vegetales prácticamente. ¿Y cómo se empezaron a identificar? No, pues, otra cosa es que un sinónimo de lectina también, dependiendo del organismo en el que se encuentre, se puede llamar adesina y algunas veces alguna toxina como la del ricino, pues también tiene actividad de reconocimiento de carbohidratos. Entonces, la primera definición como para este concepto la introdujeron en 1888 con el término de hemaglutinina, ¿no? Donde decían que la célula, la lectina, era capaz de aglutinar células. Entonces eso fue muy interesante. Este concepto, ahorita lo vamos a ver con más detalle, fue evolucionando porque iba dejando de diferentes lados diferentes tipos de moléculas que reconocen azúcares, que hay que excluir, por ejemplo, los anticuerpos, ¿no? Entonces, también hay lectinas que reconocen grupos sanguíneos en 1948, que finalmente es un procedimiento alterno para poder tipificar los grupos sanguíneos en función de los azúcares que tienen. Eh, el término de lectina, como ya nos dijo el doctor Centeno, se introdujo en 1954, que viene del griego, del latín leyer, que es escoger, seleccionar, y se dio así porque seleccionaban a nuestros grupos sanguíneos, ¿no? En el 65 se introdujo la cromatografía de afinidad para poder purificar las lectinas. Otra de las funciones que identificaron un poquito antes en el 60 fue como mitógeno y, y hasta los 70 del siglo pasado fue cuando se pudo caracterizar, clonar y tener una estructura tridimensional de una lectina, ¿no? Entonces, realmente ha sido muy complejo hasta donde me he fijado la cristalización de las lectinas por diferentes características que tienen ellas. Hay mucha, creo yo, microheterogeneidad en ellas y es lo que ha impedido que esto se lleve a cabo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros llamamos lectina actualmente? Como les decía yo, en el 88 primero se les dijo aglutininas, después se les escogió el término de lectinas, leyer, escoger, seleccionar, que lo definieron como las proteínas o aglutininas de plantas activas en extracto crudos que escogen antígenos sanguíneos. Entonces, en este momento, como solo se habían identificado en vegetales, pues no había ningún problema. Pero cuando empezaron a identificar en animales, Liz y Sharon dijeron, no, pero es que excluyen otras moléculas. Entonces nosotros vamos a decir que son proteínas específicas por azúcares, las cuales tienen la capacidad de aglutinar células. Aquí llegamos a tener un pequeño problema porque no solo, porque aquí también ya empezaron a ver que había anticuerpos que tenían la capacidad de reconocer azúcares. Entonces dijeron, entonces los anticuerpos también son lectinas. ¿Y qué pasó con las enzimas? Hay enzimas que reconocen a los azúcares. Entonces dijeron, bueno, vamos a modificar el concepto y en el 80 Goldstein dijo, bueno, son proteínas o glicoproteínas de origen no inmune que aglutinan células o precipitan carbohidratos. Pero aún así se dejaron de lado algunas lectinas que son monoespecíficas o bien que tenían solamente un sitio de reconocimiento a los carbohidratos, los cuales les impedía precipitar o aglutinar las células. Entonces, después ya surgió en el 83 otro concepto que dijeron, no, las proteínas van a ser las proteínas de unión a carbohidratos que pueden aglutinar células o precipitar polisacáridos que no sean inmunoglobulinas, se unen reversiblemente a los carbohidratos sin alterar la estructura covalente.
sea, aquí ya dejaron de lado las enzimas y las inmunoglobulinas. En el 88, Barondes dijo, bueno, vamos a simplificarlo y vamos a decir que son las proteínas que reconozcan carbohidratos y que no sean enzimas o anticuerpos, que si se fijan es básicamente lo mismo. Actualmente ya el concepto más aceptado, más práctico para definir a estas moléculas son que fue dado en el 95, donde dice que las proteínas que posean un dominio no catalítico que se una reversiblemente a mono u oligosacáridos y que sean específicos, ¿no? Entonces este es finalmente el concepto que se ha dado más claro para definir una lectina. Entonces, a partir de aquí, pues ya podemos ver que las lectinas se han identificado alrededor no, poco más de 500 lectinas. Estas se han identificado, como podemos ver acá arriba, en toda la escala filogenética, desde virus hasta animales superiores, vertebrados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas se han clasificado. También la historia de la clasificación de estas lectinas es bastante interesante. No nos vamos a meter mucho con eso porque no queremos eh, fastidiarlos con conceptos de muy bioquímicos, para poder hablar un poquito más de otros conceptos, pero en general todas estas lectinas se clasifican en función de su estructura primaria y su dominio de reconocimiento a carbohidratos. Todas las lectinas tienen un sitio de reconocimiento a carbohidratos que se llama así, dominio de reconocimiento a carbohidratos, que debe tener ciertas características dependiendo el tipo de lectinas que tengan, ¿no? Así vemos que hay familias de lectinas que se pueden encontrar prácticamente en todos los organismos, como por ejemplo los dominios de mallectinas, los tipo R, algunos que son un poquito más selectivos, como los tipo L que están en leguminosas y animales, y algunas que son específicas para virus, como las hemaglutininas, algunas específicas para vertebrados, como las tipo T, las I, las interlectinas, etcétera, etcétera. Aquí con las tipo I sí tengo mis dudas porque aunque hay lectinas, bueno, ahorita vamos a hablar de ellas porque sí me parece que son interesantes, me parece que estas lectinas, aunque no entran en esta clasificación porque no se han podido secuenciar, sí se encuentran en toda la escala filogenética de todos estos organismos que hemos de tener presentes, ¿no? Entonces, todos los organismos tienen por lo menos alguna proteína que reconozca carbohidratos, lo cual es importante porque necesitamos nosotros poder saber definir cuáles son de ellas, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de algunas de las lectinas que tenemos en animales. Estas tienen muchas funciones. No recuerdo si el doctor Centeno nos habló de ellas, pero ahorita les voy a platicar, aunque sea de forma breve, algunas de estas familias. Por ejemplo, las tipo C, las Siglex o las galectinas, que tienen que ver con el reconocimiento, además de otras lectinas que tenemos, y sus funciones que están prácticamente en toda la célula, adentro y afuera de la célula. Entonces, están las familias. Las lectinas de tipo C tienen una estructura, eh, 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 bueno, como les decía yo, tienen ciertas características estructurales en la secuencia primaria que comparten algunos aminoácidos, y todas están unidas por puentes disulfuro, ¿no? Entonces, estas lectinas tienen un dominio que le llamamos de lectina tipo C. ¿Por qué se llama de tipo C? Porque primero, cuando se identificaron que estas lectinas eran comunes, identificaron que necesitaban de el calcio para poder tener la estructura o el reconocimiento hacia su molécula, en ellos formando un enlace, puentes de tipo no covalente para poder dar estabilidad, ¿no? Entonces, por eso se denominaron lectinas de tipo C, ¿no? Entonces, ¿qué otra característica tiene aparte de los puentes disulfuro? Es que este loop en el sitio de reconocimiento está muy largo para poder, eh, digámoslo así, como abrazar a nuestros carbohidratos, ¿no? Entonces, aquí está lo que les decía, aquí tenemos en azulito el calcio, que está coordinando los puentes entre los diferentes aminoácidos con el azúcar por el cual están reconociendo, ¿no? Entonces, aquí se forman entre los grupos de OH del azúcar y los diferentes grupos de los aminoácidos para poder reconocer. Así es como
Por eso se llaman lectinas de tipo A. Aquí tenemos un ejemplo en el complejo de la proteína de unión amanosa con la manosa. Estas lectinas en la respuesta inmune, pues hemos visto que tenemos muchas de ellas y muchas de estas funciones. Sus principales funciones son el reconocimiento a microorganismos patógenos, por ejemplo, en las lectinas o en DSSIN, que son las que están mejor caracterizadas, y esta que es el receptor de manosas, unas reconocen hongos, manosas o fucosas que están presentes en los organismos patógenos, fucosas en el caso de DSSIN o manosas. Y intrínsecamente, estas lectinas también tienen la capacidad de funcionar en procesos como el proceso inflamatorio. Las lectinas tienen mucho que ver en el proceso inflamatorio porque son las que facilitan todo el proceso de rodamiento y de apedesis dentro del proceso inflamatorio para que se pueda llevar a cabo una adecuada respuesta inmune e inflamatoria correcta. Otro tipo de lectinas son las que se llaman las lectinas de tipo S. Aquí están bien estudiadas muchas de ellas y un ejemplo de ellas son las galectinas. Estas se encuentran secretadas e intracelulares y estructuralmente son muy complejas. Tenemos de tres tipos, unas que tienen solamente un dominio o dos dominios y además están presentes de tipo prototipo, quimera o en tándem. Todas estas tienen, las de tipo prototipo solamente es un CDR. Pero ¿por qué se pueden, estas, estas galectinas tienen la capacidad de asociarse para formar dímeros y precipitar o aglutinar células o precipitar moléculas? El otro tipo se llaman las galectinas de tipo quimera, que tienen un fragmento largo de tallo de tipo colágena, el cual puede permitir que éstas se agrupen en forma de pentámeros y también formar las redes. Y las más complejas, pues son las galectinas de tipo repetidos en tándem, las cuales pueden tener dos dominios de reconocimiento diferente, las cuales tienen o pueden tener la función igual de reconocer diferentes moléculas. Aquí lo estamos viendo, una reconoce el amarillo y otra reconoce el verde para poder reconocer y agregar. Eh, ¿Qué otra cosa me falta de las galectinas? Pues sus funciones, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones de nuestras galectinas? Pues dentro de la célula tienen un montón de funciones, aquí estamos viendo varias de ellas. Pueden modular la morfogénesis o, por ejemplo, también el tráfico vehicular. Eh, También pueden ser reguladores intracelulares de la homeostasis dentro de la célula. Pueden reconocer aquí cosas que se dañan, bueno, partículas que se dañan, y permitir el reciclamiento de sus componentes. Pueden reconocer moléculas externas como acá afuera o como los virus bacterianos que entran y promover la fagocitosis, llevar a fuentes de lisosomas para destruir y remover todas estas moléculas, entre otras de sus funciones dentro de la célula. Otro grupo de lectinas que tenemos son las lectinas de tipo I. Estas lectinas son interesantes porque tienen un dominio que semeja a las inmunoglobulinas. De hecho, se consideran que son parte de las superfamilias de las inmunoglobulinas, de característica principal es que reconocen ácido ciálico y estas, como les decía yo hace rato, están ampliamente distribuidas en toda la escala filogenética. Esto es interesante porque, como el doctor Centeno tuvo a bien decirnos la clase pasada, el ácido ciálico pues, es una molécula que nos permite señalar, indicarnos el- el- la, nos permite indicarnos lo propio de lo extraño. Entonces tenemos una gran familia de ácidos ciálicos que tiene diferentes sustituciones prácticamente en todos. Y no solo aquí no está incluido, pero hay microorganismos que son tan
vamos a decir, evolucionados, aunque suene ilógico, pero que han logrado hacer moléculas que se parecen, tienen la estructura similar al ácido ciálico, como parte de su mecanismo de evasión de la respuesta inmune para poder infectar el organismo, ¿no? Entonces, se basan en eso para poder hacer todo esto, ¿no? Entonces, están en todos y en este sentido, pues se ha escuchado o se ha hablado mucho de que este tipo de moléculas ha evolucionado de una forma. Si han oído hablar del efecto de la reina roja, pensando un poquito en la trama de la historia del sombrerero, en el cual la reina va corriendo rápido y todos sus chalanes van detrás de ella para poder alcanzarlo, ¿no? Entonces, en la evolución lo que se ve es que los organismos que son patógenos o que tienen que evolucionar más rápido para evitar ser eliminados por el hospedero, ¿no? Entonces, eso es a lo que se le llama el efecto de la reina roja. Entonces, aquí vemos que los patógenos utilizan los ácidos siálicos como receptores. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que el hospedero evolucione para poder identificar qué es lo que está modificando acá y pueda atacar al patógeno. Una vez que esto se establece, hay otro proceso evolutivo llamado el secundario, el efecto secundario de la reina roja. Entonces, ahora evoluciono ya no con los receptores, sino con el ácido siálico, y entonces el hospedero tiene que evolucionar para poder reconocer las modificaciones en el ácido siálico y poder permitir que su respuesta contra el ácido siálico pueda ser efectiva y poder eliminar. Pero después modificaron otra vez estas moléculas y entonces dijeron, bueno, entonces los patógenos tenemos que volver a evolucionar, hacer otra vez un efecto primario para modificar el receptor, poder reconocer y entonces nosotros como patógenos, los patógenos van a expresar el ácido ciálico, pero ahora para que las proteínas del hospedero puedan reconocerlo y se puedan introducir al microorganismo, ¿no? Entonces, en este sentido, es bien interesante cómo se fue manejando todo el ácido ciálico para poder identificar, evolucionar todo el reconocimiento entre los patógenos y el hospedero en todos estos organismos, ¿no? Porque aquí estamos implicando prácticamente a toda la escala filogenética de ellos. Entonces, ya como lectinas tipo I se han clasificado en dos grupos, las proteínas que les llamamos Siglex, que son más comunes a mamíferos, y todas las demás que son relacionadas a la molécula CD33, ¿no? Todas comparten ciertas características, los dominios de inmunoglobulina, el sitio de reconocimiento de carbohidratos, muchas de ellas tienen sitios de activación intracelular o de inhibición que se llaman ITIMS o ITAMS, y algunas otras tienen algunas otras eh, dominios y todas las células. ¿Y cuáles son sus funciones de estas? Pues pueden inhibir con sus dominios ITIM proliferación o la activación, pero también pueden inducir la apoptosis, secretar citocinas proinflamatorias o suprimir la producción del interferón gamma, entre otras de las muchas funciones que se han identificado en estas. Como les decía yo al principio, pues tenemos bastantes familias, no vamos a entrar en detalles con todas las demás familias para poder extendernos un poquito más en la parte aplicativa. Aquí, como mencionaba yo hace ratito, pues dejé un poquito de lado eh, la parte de purificación de las lectinas, que también es un proceso interesante, pero pues que ahorita podemos ir platicando un poquito conforme vayamos hablando, continuemos con esta charla. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Todo vamos bien? ¿O sienten que estoy hablando muy rápido? ¿Me puedo regresar? Todo bien. Va bien, va bien. Sí, está bien, doctor. ¿Está bien? Todo Ok, bien, Doc. todo bien, excelente, gracias. Entonces, ahora sí vamos a hablar de algunas de las aplicaciones y usos de las lectinas en investigación. Esto realmente es algo bien complejo
como lo estamos viendo en esta imagen, porque las lectinas se han utilizado en diferentes procedimientos o aplicaciones y diferentes situaciones, ¿no? Desde que se ha visto que tienen que ver, por ejemplo, en la simbiosis entre microorganismos, esto en vegetales se ha identificado mucho, por ejemplo, en el Rhizobium y la fijación del nitrógeno por bacterias. Eh, para poder desarrollarse, pues han estudiado ahí tratando de modificar la interacción para que las bacterias se puedan fijar y reconocer mejor a la fuente que necesitamos que fije el nitrógeno, o bien buscar actividad mitogénica para poder en células tumorales poder inducir apoptosis, cáncer, en células tumorales. Algunas lectinas, como una que estamos trabajando, que no la incluye porque no lo tenemos publicado, eh, tienen actividad antibacteriana o antiviral, ¿no? Por ejemplo, han oído hablar de la moringa, supongo. Hemos identificado ahí una lectina que ya vimos que tiene potencial actividad antiviral, pero bueno, todavía estamos trabajando con eso. Bueno, trabajando entre comillas, porque yo nada más purifico la lectina y la envío, ¿no? Pero es parte del proceso. Algunas también tienen actividades contra hongos y contra helmintos, entonces este también es una fuente de estudio para las lectinas que se está estudiando mucho, pero vamos, yo me voy a centrar básicamente en la zona central, donde las lectinas las utilizamos como herramientas para poder identificar diferentes moléculas, digo, diferentes células, proteínas que estén glicosiladas en aras de poder conocer, contactar, caracterizar algunas de las moléculas que nos interesen, ¿no? Entonces, como les decía yo hace rato, supongo que ya todos conocen la hemaglutinación, que es un procedimiento que se utiliza rutinariamente para identificar los grupos sanguíneos, que es una de las aplicaciones que tienen las lectinas, ¿no? Tenemos una lectina que aquí está dibujada como un anticuerpo, más un eritrocito, al poner en contacto puede reconocer y vamos a ver un proceso de aglutinación. Entonces, generalmente se hace en un proceso de dilución seriada y vamos a ver que hay las que son negativas, las que son muy positivas, que está nuestro control positivo y nuestro control negativo, si no, no validamos esto, y algunas que no tienen. Este es un primer acercamiento, por ejemplo, si nosotros quisiéramos identificar si algún extracto con el que trabajamos tiene una lectina, lo podemos poner en contacto con eritrocitos de diferentes especies para ver cuál aglutina y si no aglutina, pues probablemente no tenga la lectina y pues ya nos dedicamos a buscar a otro. Y entonces así es como realmente se alcanza a ver este proceso de aglutinación o de hemaglutinación en un experimento real, ¿no? Entonces, ¿para qué se ha utilizado este ensayo? Este se ha utilizado, bueno, aquí visto, se ha visto, mejor dicho, porque yo no lo he probado, que hay un proceso que se llama poliaglutinación, que es un padecimiento raro en el cual, si ponemos en contacto células de un huésped, puede aglutinar, aunque sea del mismo tipo sanguíneo, puede aglutinar otros sueros de otros individuos, aunque sean compatibles con el sistema BO. Este puede ser transitorio, también puede ser hereditario. Puede ser, por ejemplo, causa de infecciones virales o bacterianas, ya que estas tienen enzimas que quitan nuestros azúcares de nuestros eritrocitos, los azúcares de nuestros eritrocitos, y con ello, si bien a nosotros en ese momento no nos causa nada, pero si en ese momento ese individuo necesita una transfusión, al ponerle la transfusión, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que puede desencadenar la aglutinación del sistema ABO y ya saben la catástrofe que se puede crear con eso, ¿no? Hay también algunas veces que se pueden formar o exponer criptoantígenos, igual por algunas de estas causas, pero hay diferentes tipos de poliaglutinación, ¿no? Entonces hay algunos, por ejemplo, que se asocian a síndromes mielodisplásicos, leucemias, anemias, mielofibrosis, entre otras de las muchas causas, y esto es interesante. Entonces, basados en esto, identificaron un paciente, este es un case report que hicieron en el 2015, en el cual vieron que cuando se hizo su prueba,
Aquí estamos viendo la muestra normal, no tenía nada, pero la suero del paciente aglutinaba el A y aglutinaba el AB y el anti-H, lo cual dijeron, ah, caray, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué está aglutinando? Entonces dijeron, bueno, vamos a repetirlo con diferentes muestras de sueros para ver qué es lo que estaba pasando. Pusieron diferentes sueros normales, en los cuales vieron que no había aglutinación, pero sí en los del paciente. Entonces, algo raro estaba pasando. Entonces, aquí ya empezaron a pensar en un tipo de poliaglutinación que se estaba dando en función de nuestras moléculas, y lo que hicieron fue utilizar lectinas para detectar si había modificaciones en los azúcares. Entonces utilizaron 4 lectinas, una que se llama Dolicus biflorus, Arachis hipogaea, este es del cacahuate, Glycinemax o Salvia sclarea. Eh, todas estas lectinas tienen la característica de que reconocen derivados de la galactosa. Esta reconoce N-acetilgalactosamina, el cacahuate reconoce galactosa beta 1,3 con N-acetilgalactosamina. Esta solamente reconoce N-acetilgalactosamina, al igual que esta. Entonces, lo que vieron es que por las características que tenían en el paciente, vieron que lo más probable es que este individuo tuviera una modificación en su perfil de azúcares dentro de los eritrocitos, que estaba modificado en función de la N-acetilgalactosamina, dado que estas tres, Dolicus, Glicina y Salvia, los reconocían y no los reconocía el cacahuate, porque este le estaba estorbando una molécula de galactosa terminal. Y entonces, ¿qué es el que reconoce, más bien, qué características tiene esta TE, o por qué se sugirió que tenía una poliaglutinación TN? Porque el antígeno TN es un antígeno que está expuesto, que solamente consta de una galactosa, N-acetilgalactosamina acoplada en posición alfa con la serina o treonina de la proteína, ¿no? Entonces, este es un caso y así realmente es muy poco frecuente estos casos, pero como hay diferentes tipos de poliaglutinaciones, pues sí es interesante tener en consideración esto. Creo que en México hay muy pocos casos. Este es para variar, de los chinos que nos quieren ganar en todo, incluido en cosas raras de azúcares. Otro procedimiento que se utiliza para estudiar las lectinas, más bien, para emplear las lectinas, es la cromatografía de afinidad, el cual es un procedimiento que es relativamente simple, en el cual necesitamos aquí una lectina que esté pegada aquí en la molécula. Luego le ponemos nuestra muestra, va a reconocer los azúcares a la lectina, que está al revés. Después le ponemos algo para inhibir o quitar la acción y ya podemos regenerar nuestra columna para volver a usarla, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos lo que se obtiene, vamos a ver que tenemos una fracción no retenida cuando cambiamos aquí al buffer de elusión, una fracción secundaria posterior al buffer de elusión, en el cual está contenido nuestra molécula de interés en función de la lectina. Este es un procedimiento relativamente simple y no necesariamente tan económico, pero que nos puede permitir ayudar a enriquecer fracciones de glicoproteínas o incluso identificar nuestras proteínas, ¿no? Por ejemplo, en 2006 nosotros lo que hicimos, bueno, lo que hicieron aquí fue purificar a partir de neutrófilos un receptor. ¿Qué es lo que hicieron? Pues lo que nos interesaba, lo que les interesaba, bueno, nos interesaba porque aquí sí estoy incluido, es identificar los azúcares que pudieran reconocer nuestra lectina de WGA. La WGA tiene la capacidad de reconocer, perdón, tiene la capacidad de reconocer, ay, perdón, es que algo me movieron de este lado. Tiene la capacidad de conocer N-acetilgalactosamina, no, glucosamina, perdón, me confundí, N-acetilglucosamina,
en cualquier posición. Entonces lo que hicimos, como lo que nos interesaba, bueno, aquí me estoy resumiendo el artículo porque entre otras cosas que se hicieron en este ensayo fue citometría y estallido respiratorio para poder identificar el receptor que está aquí. Entonces, como en una electroforesis común y corriente no se podía identificar el receptor, lo que hicimos fue enriquecer a las moléculas del receptor, haciendo un extracto del neutrófilo y pasarlo por una columna la cual tenía acoplada la lectina de WGA. Entonces, lo que vimos fue que tenemos una fracción no retenida. Cuando le pusimos el azúcar específico para despegarla, vimos que había una fracción grande de esta lectina. Cuando hicimos la electroforesis, aquí vemos la fracción, los pesos moleculares, la fracción total y las dos principales proteínas que logramos identificar en este receptor. Y después, y estas lectinas se mandaron a secuenciar, caracterizar, identificar. Aquí también teníamos anticuerpos para poder identificar algunas de estas dos moléculas. Y aquí se pudieron identificar que tenían este peso molecular. eh, y estas moléculas, digo, y estas dos proteínas. Y al final, como resultado de, junto con los otros estudios que ya les mencioné, que no incluí en este ensayo, fueron la citometría estallido respiratorio. Y lo que concluyeron en ese momento fue que esta proteína glucosilada podía tener que ver con regular el movimiento de la activación de los neutrófilos para poder liberar moléculas proinflamatorias. Aquí sí lo que faltó o lo que faltaría en este ensayo fue revisar qué es lo que estaban liberando los neutrófilos para poder concluir bien este ensayo y confirmar este dato. Luego, otro ensayo de este mismo procedimiento es utilizando múltiples lectinas. Aquí lo que se hace es poner en una columna una lectina, como en este caso la jacalina, abajito de ella la siguiente lectina, la concanavalina A, y enseguida la lectina de WGA. Y después se separan y se eluyen por separado cada una de estas proteínas que se obtienen y que se recuperan aquí. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con esto? Aquí, por ejemplo, lo que hicieron fue buscar biomarcadores en un carcinoma eh, en un carcinoma, no, sí, en un carcinoma ductal y en un cáncer invasivo de mama. Entonces hicieron la cromatografía con las múltiples lectinas y lo que, lo que encontraron, lo que estamos viendo aquí, estamos viendo que en la fracción enriquecida y en la que no tenía, pudieron ver que había eh, diferentes cantidades, perdón, de las mismas moléculas. Había algunas que no se pudieron identificar, por ejemplo, esta neutrofilina 1 en esta. O bien, en función de los péptidos, pues aquí algunos también no se pudieron identificar y en esta sí. Entonces, aquí encontraron un montón de proteínas. Esto sí es bastante, bastante complejo, sobre todo por los datos que va arrojando. Utilizaron pools de pacientes y qué fue lo que encontraron en este estudio, ¿no? Entonces, de entrada, creo que no les dije qué tipo de muestras utilizaron. Bueno, utilizaron muestras de pacientes con cáncer invasivo y cáncer ductal y aquí estaba. Entonces, en las de cáncer invasivo encontraron que había aumentos en las proteínas relacionadas al metabolismo, transporte, lípidos, iones y proteasas de amplio espectro. En los de carcinoma ductal, relacionadas con la unión actina, crecimiento y mantenimiento celular. Pues hasta aquí dicen, bueno, pues eso es algo relativamente normal. Lo interesante fue que después de eliminar las proteínas, es decir, en la fracción no retenida de todo este procedimiento, vieron o lograron identificar un marcador tumoral, el que se llama ER2, que cuando lo buscaron en los sueros completos no lo observaron. Esto sí es interesante porque eh, tendríamos que estar buscando a nivel molecular en sueros para poder identificar esta proteína
y a lo mejor, aunque es un procedimiento un poquito más complejo, sí podría servir para como un poquito marcador pronóstico diagnóstico para la identificación de este marcador tumoral en este suero, en estos sueros de pacientes. Aquí el problema que yo le veo a este ensayo es que eran pools de pacientes, entonces a lo mejor por eso no se identificaban, porque uno de los 5 pacientes que usaron el procedimiento tenían el marcador y por eso no lo veían porque se diluía, pero sí se veía en el otro, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso y procedimiento que se utilizan para este tipo de ensayos de purificación de proteínas. Otro ensayo que se utiliza mucho es la ELISA en la investigación. Bueno, de todos estos hay muchos ejemplos los cuales podemos encontrar en la literatura, sin duda. Yo nada más les traigo uno o dos de cada uno de ellos para no aburrirlos con más procedimientos y muchos datos de lo mismo, pero si a alguien le interesa, con gusto podemos charlar un poquito más en otra ocasión de todos estos ensayos que estamos viendo, ¿no? Incluso estoy seguro que si a alguien le interesa, el doctor Centeno no tendría problema en invitarlos al laboratorio para que puedan, puedan hacer algo de lo que hacemos aquí. Bueno, como les decía, otro ensayo muy utilizado es la ELISA, en el cual, bueno, supongo que ya todos tienen cierta experiencia con este ensayo porque es un poquito más usual en los laboratorios, en el cual tenemos diferentes pocitos en los cuales ponemos el antígeno, ponemos la lectina, o en este caso nuestro anticuerpo acoplado a una enzima, o bien un anticuerpo secundario que aquí no está, acoplado a la enzima, y ya después de que ponemos el sustrato, nos puede dar un colorcito, ¿no? Este es el procedimiento general de la enzima, de la ELISA. En- Perdón, ¿alguien quería comentar algo? Escuché por ahí algo. No, bueno. En el caso de la ELISA con lectinas, es un procedimiento que es mucho más sensible. ¿Por qué? Porque generalmente se utiliza una modalidad de la ELISA que se llama ELISA en sándwich. Y esta utiliza generalmente una lectina y un anticuerpo. La lectina y el anticuerpo se pueden poner dependiendo el ensayo y el diseño de nuestro experimento, se puede poner en uno u otro lado. Por ejemplo, igual que el anterior, hay ELISA directa o ELISA indirecta en este sentido, ¿no? Entonces, aquí vamos a tomar un ejemplo cualquiera, vamos a pensar que aquí pusimos nuestro anticuerpo de captura, entonces posteriormente agregamos nuestra muestra de glicoproteínas, donde está nuestra proteína que nos interesa, aquí la va a reconocer, moradito. Después agregamos la lectina, ya sea acoplada a una enzima o una cosa que amplifique la señal, como la biotina. La lectina va a reconocer su carbohidrato y después de agregarle la enzima, va a dar una señal. Esta tiene la ventaja de que puede ser muy específica si lo hacemos de esta manera. ¿Por qué? Pues porque tenemos el anticuerpo que solo va a reconocer a una de las 10.000 proteínas que estamos poniendo en nuestra muestra y vamos a trabajar con esa. Y vamos a poder ver si nuestra glicoproteína, por ejemplo, está biotinilada, y si lo utilizamos con diferentes lectinas, podemos ver incluso el grado de glicosilación o posibles grados de glicosilación que tenga nuestra proteína. Lo cual, bueno, es una ventaja el tener el emplear el anticuerpo, pero también es una desventaja del mismo, porque si estamos empezando a investigar la proteína, pues evidentemente necesitamos el anticuerpo, y si no tenemos el anticuerpo, pues este tipo de procedimientos no nos va a ser tan útil, a menos que pongamos, como en una ELISA directa, el antígeno que queremos marcar, digo, las proteínas, y ponerle la lectina, pero así no podríamos ser tan específicos para saber cuál es nuestra proteína que está glicosilada y es la que va a estar, reconociendo y de manera específica. Entonces, aquí vamos a hablar ahora de cómo se aplicó esta técnica en lupus eritematoso sistémico, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que diseñaron su experimento? Aquí
hicieron una ELISA en la cual pusieron en la placa un fragmento del anticuerpo, el cual además le quitaron la porción FC y le quitaron los posibles carbohidratos que pudiera tener este anticuerpo. ¿Por qué? Pues evidentemente si lo que queremos identificar son carbohidratos, necesitamos una molécula que no tenga carbohidratos porque nos puede interferir con el uso de nuestras lectinas. Posteriormente, ¿qué es lo que hicieron? Agregaron la muestra del suero de los pacientes con lupus para que lo reconociera el anticuerpo. Este era un anticuerpo específico por IgGs, entonces reconocía el anticuerpo y agregaron la lectina. Esta cosa de aquí es la lectina, utilizaron dos lectinas, la lectina de Aleuria aurantia o de lenteja, de Lens culinaris. Ambas son específicas para fucosa. Entonces, esta enzima, esta lectina reconoce las glicosilaciones en esta molécula y después ponemos el conjugado que nos va a dar un color para ver la reacción enzimática. ¿Y qué es lo que encontraron ellos? Aquí estamos viendo para las dos lectinas, para AAL o Aleuteria y lenteja, de este lado. Y lo que vieron es que, bueno, aquí en circulito estamos viendo los normales contra los que tenían lupus y en general la lectina de ALL vemos que tiene un mayor reconocimiento por esta y no así la de lenteja. Entonces, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Ellos, entonces dijeron que como los anticuerpos de los pacientes que tienen lupus tenían una mayor identificación por la fucosa, podía permitir, al tener la fucosa expuesta a los anticuerpos y poder reconocer cosas dentro del organismo, este podía llevar a cabo procesos inflamatorios, con lo cual iba a ser mayor el daño o la severidad de nuestra enfermedad de lupus, ¿no? Entonces, es interesante cómo a partir de solamente un azúcar, un triste azúcar, eh, podíamos identificar cómo es que estaba la mayor severidad de una enfermedad. Otro ejemplo también es en cáncer de próstata. Aquí, como ya sabemos, hay dos tipos de marcadores para el próstata, el antígeno específico, prostático específico y el membranal específico de próstata. Esta se ha identificado que también tienen fucosilaciones y sialilaciones aberrantes, fucosas y ácidos siálicos, y que estos se relacionan que entre más se expresen estos niveles, pues va a haber más agresividad y progresión de la enfermedad, ¿no? Entonces, aquí McKay y en 2024 lo que hicieron fue tomar muestras de orina post-examen rectal de diferentes pacientes, de tres categorías de pacientes que tenían diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces, ¿cómo fue que diseñaron su experimento? Usaron un anticuerpo completo, en este caso fue el anticuerpo completo, lo deglicosilaron, le agregaron el antígeno que tenía sus azúcares modificados y le agregaron la lectina de Macchia amurensis, que esta lectina es específica para ácidos siálicos en posición 2,3, alfa 2,3. Después agregaron la streptavidina para que nos diera el colorcito y se revelara la reacción. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Vieron, bueno, aquí están los grupos de lo que tenían, al menos en un cáncer benigno de próstata, grado 1, grado 2. eh, Marcadores tumorales en el primero no había, en los demás en uno sí, y en el grado 2 en todos tenían, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron después de medir todos estos? Aquí lo estamos viendo, ¿no? Entonces, primero vieron que el reconocimiento por la lectina en los pacientes con grado 2 es mucho mayor, que lo estamos viendo. A y B. Aquí está en función de la edad, de la cantidad del antígeno prostático en función y de las cantidades positivas.
pero en general en todos los niveles de estudio de los pacientes, en general el grado 2 tenía una mayor cantidad de glicosilaciones de ácido ciálico nivel 2. Entonces, lo que ellos dicen es que como los de grado 2 tienen mayor cantidad de ácido ciálico, es un indicador de la progresión, ya que el grado 1 pues, es menor, aunque no me presentan las estadísticas, porque hay algunos que tienen mucha dispersión, podría ser que no tengan diferencias estadísticamente significativas, pero bueno, ya sería cuestión de checar con más detalle el artículo de McKay que hicieron en el 2024. Y esto lo hicieron por ELISA, aquí estamos viendo la cantidad, ¿no? Entonces, otro ensayo que se utiliza mucho es el Western blot, que este también es un procedimiento muy común en el laboratorio, donde tenemos nuestras proteínas, hacemos una electroforesis, separamos las proteínas por electroforesis, las transferimos a una membrana, agregamos en la membrana, bloqueamos, aquí no está el bloqueo, agregamos el anticuerpo, la detección y finalmente lo visualizamos. En el caso de las lectinas debemos tener ciertas características que ahorita les voy a comentar algunas de ellas. Y otro procedimiento que se utiliza mucho es la microscopía, ¿no? Entonces, a partir de una sección de tejido, tenemos que bloquear nuestra membrana, agregar la lectina, en este ejemplo con un fluoróforo, y después, si nos interesa un anticuerpo secundario de alguna otra molécula que nos interese, y después el colorcito para el secundario, ya podemos verlo en dos colores diferentes. Y esto los incluyo porque aquí tengo un ejemplo que asocian ambos procedimientos en este sentido, ¿no? Entonces, en el carcinoma oral de células escamosas, que es una neoplasia común de cavidad oral, se asocia al papiloma de virus humano, consumo de alcohol y o tabaco, y en este tipo de carcinoma se ha observado que hay un aumento de ácido ciálico 5, Neo5AC, en las muestras de saliva y de suero. Entonces, en función de esto, se procedió a hacer unos ensayos que tenían que ver, para los cuales se emplearon una línea celular de estas células carcinomas, de células escamosas, acá está arriba, por si les interesa. Si les interesa, por ahí conozco al que las tiene. Y lo que analizaron fue la expresión de ácido ciálico doble en esta posición, para lo cual utilizaron una lectina de Macrobrachium rosenbergi. Esta lectina de Macrobrachium rosenbergi es específica para este ácido ciálico y tiene la capacidad de identificarlo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Sus cultivos los hicieron de alta y baja densidad y utilizaron una célula como control de epitelio, en la cual vieron que la lectina DMR le marcaba tanto las de alta y baja densidad, aquí estamos viéndolo en rojito, y las de control poquito, y el DAPI que identifica el núcleo. Cuando se hace el merge, pues ya se ve que aquí tenemos el aumento del reconocimiento en toda la célula. Posteriormente, como les interesaba un poquito identificar cuál era la identificación de esta, o el tipo de proteínas que estaban, pues hicieron una electroforesis. Aquí estamos viendo la electroforesis de las células de línea celular y de las células control, y lo revelaron con la lectina de Macrobrachium rosenbergi. Entonces, identificaron varias de estas lectinas, varias de estas proteínas que eran reconocidas por ácido ciálico, y las más importantes o las que les interesó en ese momento fueron a estas, ¿no? Entonces, lo que ellos identifican o lo que ellos sugieren es que esta lectina puede ser empleada como potencial marcador diagnóstico para identificar el ácido ciálico que está doble en estas diferentes proteínas. Lo único malo, y eso sí lo voy a decir porque yo fue el que se encargaba yo soy el proveedor oficial de esas lectinas, que ya no tenemos Macrobrachium rosenbergi
Macrobrachium rosenbergi en México, al menos hasta la última vez que estuve buscando si alguna granja tenía organismos de este langostino, pues ya no hay. Entonces vamos a ver si conseguimos algunos, ¿cómo se llaman? Patrocinadores para ir por un pie de cría a Malasia para traernos unos langostinos si es que no encontramos. Y por cierto, le iba a preguntar a Marcelo si él no sabe si allá tienen macrobrachium, pero bueno, a ver, María del Rosario aquí tiene una pregunta. Adelante, por favor. Sí, una pregunta. ¿Por qué es que están escaseando? ¿Qué? Tuvimos algunas lectinas. Estás comentando que eres el distribuidor y que ya no la Ajá. consigues. Bueno, yo soy el que Esto, purifica esta lectina de Macrobrachium rosenbergi. Esta lectina no, en particular ¿sí? ya no la podemos procesar porque finalmente, bueno, inicialmente se introdujo el Macrobrachium rosenbergi como una fuente alterna de alimentación, dado que se crecía relativamente rápido, eh, tenía de los langostas o langostinos de crustáceos de agua dulce, era el que tenía mejor sabor, más, relativamente más solicitado, más caro, por supuesto, pero el problema de este langostino es que en su ciclo de vida se tiene que reproducir en aguas salobres y ya se crece en aguas dulces. Entonces, en México, realmente zonas de agua salobre que pudieran tener potencial de desarrollar o crecer las hembras reproductivas, había pocos en México, había en Guerrero y había en Veracruz, pero la cantidad de organismos que necesitaban y para crecer y para vender. Y además, estos organismos eran o son territorialistas y caníbales, eh, hacían que la producción fuera baja. Entonces, al tener otros crustáceos que, si bien no tenían mejor sabor, pero era menos necesario menos inversión y una mayor cantidad de biomasa, pues dijeron, pues vamos con los que no son tan, tan tan requisitosos en su desarrollo y pues los podemos cultivar mejor, ¿no? Entonces, por eso es que el langostino de Rosenbergi ya no había en México, al menos hace el año pasado que estuve buscando alguna granja en México que todavía tuviera y distribuyera, pues no había. Por eso es que esta lectina ya no la tenemos. Y si bien por ahí tengo algunos sueritos de Macrobrachium, no sé si todavía tengan actividad como para poder purificar la lectina y poder continuar con este tipo de ensayos que nos quedaron pendientes. ¿Y no se puede hacer la recombinante? No logramos, como cuando lo empezamos a trabajar, no lo hicimos, no le metimos a la biología molecular, no pudimos obtener su secuencia en ese momento. Entonces sí es un tema que quedó pendiente en cuanto a la investigación de esta lectina, porque pues sí sería una opción muy adecuada hacerla recombinante y pues ya tener cantidades exorbitantes literalmente para dar y regalar de la lectina. Sí. Gracias. Pero sí tenemos ese pendiente que no sé si lo vayamos a lograr resolver. Entonces, si alguien sabe de Macrobrachium rosenbergi y dónde está, pues se lo agradeceríamos mucho, ¿no? Sí, acá si gustas podemos preguntar en Mazatlán o incluso en algunos colegas que están en Estados Unidos que se dedican a eso y ver si nos lo podemos conseguir, Ali. Pues sí, estaría excelente Sí, porque para, es muy te lo importante. agradeceríamos muchos, no solo yo. Así es, y es muy De hecho, por interesante estos ejemplo, esta resultados. lectina también, y aquí está el doctor Jorge Guevara, también se probó en la enfermedad de Alzheimer para identificar, no me acuerdo si fueron placas dendríticas o beta amiloide en cortes de cerebro y los reconocía. Entonces, y reconocía diferencialmente, no solo eso, pero creo que también es un trabajo que quedó pendiente con él ahí para cuando tuviéramos lectina. Sí, efectivamente, se quedó pendiente. Edgar presentó unas imágenes hace 8 días de tejido con Alzheimer y lo más interesante de todo esto es que reconocía estructuras con ácido ciálico que deberían de estar presentes en cerebros humanos en estado fetal, pero que las volvíamos a reconocer en estado adulto. Y eso con Alzheimer, ¿no? Entonces eso es una cosa muy novedosa y pues ahí está en stand-by.
Sí, exactamente. Entonces, pues ahorita va a estar en stand-by varias de estas cosas hasta ver si logramos conseguir más lectina de esta. Y espero que sí logramos por ahí tenerla. Pero bueno, ahora sí, continuemos con esto. Lo bueno ¿Alguna? es que está lo bueno es que está el doctor Centeno y entonces ya escuchó la petición, a lo mejor te manda a Malasia a traerlos. Exactamente un pie de cría, ¿no? Será conveniente. Hay que buscar patrocinadores también. Porque para hacer un proyecto solo sería el proyecto para ir por el pie de cría, no creo que nos alcance para más. Bueno, gracias. Gracias por la pregunta y continuamos. Bueno, el laboratorio también, ahorita estamos trabajando con otra lectina de otro crustáceo que también reconoció diferencialmente unas células tumorales de otras, pero hay un problemita con esa lectina que yo pienso que es más de una lectina que no hemos logrado aislar, separar, y por eso no la hemos podido probar individualmente para ver cómo está el asunto. Pero bueno, esa historia ya la contaremos en otro momento. Ahorita nada más les traje esta del carcinoma, de este carcinoma. Bueno, continuamos. Otro ejemplo de este procedimiento es en el cáncer colorectal, en el cual, aquí no puse, no, creo que aquí no puse, no puse los antecedentes, pero bueno, aquí lo que hicieron fue tomar muestras de, de cáncer colorectal como tal y de tejido adyacente para poder identificar el reconocimiento con una lectina que se llama lenteja, para poder identificar qué es lo que estaba reconociendo en este tipo de cáncer, ¿no? Entonces, utilizaron células normales, células de adenoma y cáncer colorectal, así como de células tumorales y células adyacentes. Entonces, ¿qué es lo que vieron aquí después de llevar a cabo sus ensayos en este caso fue por ELISA? Y aquí hicieron solamente el dato para poder poner todas juntas las del normal, adenoma y colorectal. Entonces, lo que vieron es que había una disminución de la fucosilación en las células tumorales de cáncer colorectal. Los normales tenían mucho, el adenoma tenía regular, pero en general el colorectal, el cáncer colorectal tenía mayor. Y no hubo diferencias entre las células tumorales y las células adyacentes. Esto sí es un dato curioso porque pues aquí pensaríamos que las células adyacentes pierden la función de la activación. Pero pues como no se quedaron solo en la parte sacarídica, después lo que hicieron fue identificar por medio de RNA la expresión de la enzima que se encarga de ponerle a estas fucosas, que es una fucosiltransferasa 8. Entonces midieron la expresión relativa del RNA y vieron que en el caso de las células tumorales bajaba considerablemente la cantidad de esta enzima con respecto a las células adyacentes. Había algunas que no tenían y había otras que tenían de regular a alto. Entonces, el hecho de que haya células que no lo expresen, lo más probable es que, sí, lo más probable, lo que sugiere esto es que por eso en las células que están adyacentes no tengan tanta glicosilación, porque las células adyacentes no están todas, no es una población homogénea las que estudiaron. Entonces, posiblemente las que no expresan esta enzima no necesitan la glicosilación y hace que esta modificación en la medición de la glucosa por la lectina sea menor y las que tienen alta, pues en las que sí lo están expresando. Y también midieron la cantidad del GDP que permitía esto y vieron que estaban más o menos similares y tampoco encontraron diferencias significativas, ¿no? Entonces ellos lo que identificaron fue esto, que como esta lectina reconoce la fucosa, en la fucosa unida a la N-acetilglucosamina unida a la asparagina, este es un disacárido, en un núcleo de trimanócidos, entonces asociado a un grupo de moléculas, sugieren que este también puede ser un marcador tumoral en este sentido de estas proteínas, ¿no? Entonces, las aplicaciones que tenemos en estas, pues son muchas. Otro
procedimiento que se está utilizando mucho es citometría de flujo. Bueno, ya es un procedimiento, y el que sigue son procedimientos realmente complejos que nos arrojan cantidades exorbitantes de datos, que luego lo difícil no es hacer el ensayo, sino analizar todos los datos. Y ahorita les traigo un par de ejemplos de cada uno de estos ensayos para que vean la complejidad con la cual se puede llevar a cabo nuestros ensayos de este tipo de análisis, ¿no? Bueno, la citometría de flujo es un procedimiento en el cual pasamos una suspensión celular por un láser, en la cual las moléculas, ya le pusimos colorcitos. Aquí depende la bondad del equipo que tengamos, puede tener diferentes colores. Entonces podemos identificar las proteínas en función del color que se marque, en función de su tamaño, de su complejidad, y los citómetros más avanzados incluso pueden separar las poblaciones dependiendo el tipo de marcaje que tengan cada una de ellas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es el procedimiento de la citometría de flujo. Entonces, esto se utilizó para identificar diferentes, diferentes poblaciones, o más bien poblaciones celulares en el langostino Querax quadricarinatus, ¿no? Entonces, estos langostas se estimularon con diferentes moléculas, partículas de algodón, micropartículas de algodón, Vibrio para hemolíticos, E. coli por vía oral a las 2 y a las 4 horas. Entonces, si ven el diseño del experimento, se va haciendo complejo. Después de esos tiempos, se tomaron muestras de los hemocitos, se fijaron, se marcaron con lectinas. Por un lado se hizo inmunofluorescencia, por otro lado se hizo inmunocitometría de flujo y se emplearon 8 lectinas. Aquí estamos viendo con canabalina, lotus, cacahuate, WGA, germen de trigo, amaranto leucocarpo, vicia vilosa, sambucus nigra y maquia murensis. Eh, ¿Y qué fue lo que identificaron con este procedimiento? Entonces aquí es donde ya empezamos a ver qué tan complejos son nuestros ensayos ya con este tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo 4 lectinas con canabalina, lotus, PNA y WGA, en las cuales la cantidad de marcaje es variable, lo cual es de esperar. Ahorita vamos a ver un poquito más los detalles en otro tipo de gráficas. Y aquí estamos viendo una gráfica de complejidad con respecto a la cantidad de marcaje. Esto es interesante porque estos organismos, el Keras quadricarinatus, se les ha identificado 3 poblaciones bien estudiadas de células en sangre, que son los hemocitos granulares, semigranulares y los hemocitos hialinos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo todo en función de todas las poblaciones y también con las otras lectinas, ¿no? Entonces, hay diferentes marcas, hay marca diferencial dependiendo la población, que bueno, aquí nada más es como ejemplo de lo que se vio, pero cuando lo hicimos a 2 horas y a 4 horas, también se crean diferencias con respecto a las células. Por ejemplo, aquí estamos viendo en un diagrama de color donde el verde es el que tiene más y el más rojo es el que tiene menos. La marca que Lotus tiene la mayor cantidad de marca con respecto a la población de las células hialinas a las 2 y a las 4 horas. En el caso de Maquia murensis, el ácido ciálico lo reconoce a las 2 horas, no lo reconoce o lo reconoce poco, y a las 4 horas empieza a aumentar, más bien dependiendo del estímulo, tiene una mayor cantidad de reconocimiento. Por ejemplo, en este caso, con vibrio hemolítico. Este es el control, perdón, solución de Van Haverland, micropartículas, vibrio y Escherichia coli, ¿no? Entonces, eh, lo que estamos viendo aquí es que muy probablemente, como este lo tiene, pues este marcaje sea una condición normal en cada una de ellas. Y aquí podemos ir analizando cada una de estas lectinas y su reconocimiento. En el caso de los hemocitos semigranulares a las 2 y a las 4 horas, vamos a ver que a las 4 horas de estímulo hay estímulos como por ejemplo con los patógenos que tienen un mayor reconocimiento por Maquia murensis. Entonces, aquí lo interesante sería ver por qué carambas a las 4 horas aumenta su expresión en estas células
de, de ácido ciálico y disminuye o va bajando un poco, por ejemplo, la de Sambucus, aumenta también aquí la de Sambucus nigra, aumenta este más o menos se contiene, disminuye, por ejemplo, en bioparahemolíticas el reconocimiento con lectina de amaranto. Entonces, y en el caso de las células granulares, vemos que también hay cosas diferenciales en cada una de las poblaciones. Vibrio aumenta el reconocimiento de PNA, el reconocimiento de Vicia vilosa y de Amaranthus leucocarpus. Y también aumenta en la solución salina, por ejemplo, aumenta la de Sambucus nigra. Eh, en el caso de las 4 horas, pues aquí vemos que este estímulo que aquí aumentó a las 2 horas disminuyó a las 4 horas y aumentó en esta muestra que no tenía nada, ¿no? Entonces, y en el caso de las dos moléculas, las que teníamos aquí relativamente bajas aumentaron a las 4 horas la cantidad de marca de PNA de cacahuate en estos, ¿no? Entonces, después de analizar un poco todos estos estudios, al final del día lo que sugieren es que toda esta marca de las diferentes lectinas, eh, y debido a los estímulos se modifican los procesos de glicosilación, lo cual podría sugerir, debido a los cambios que hay en las diferentes células, que va a haber un estadio de maduración en ellos. Aquí se ha sugerido que las células hialinas son las precursoras de las semigranulares y las granulares, y que estas células granulares son las que tienen la actividad fagocítica, y por eso se aumenta en este caso a las 4 horas estas moléculas. Aquí a lo mejor todavía no tenía tiempo o apenas estaba aumentando la cantidad de activación en estas células para poder llevar a cabo su función biológica que tenía cada una de estas células. Entonces, como pueden ver en este ejemplo, nos da una cantidad de información realmente importante, que cuesta mucho trabajo poder analizar con calma cada una de ellas. Lo mismo en el caso de las lectinas de los microarreglos de lectinas, que es el siguiente tema que les voy a platicar aquí. Entonces, ¿qué son los microarreglos de lectinas, no? Pues entonces, un microarreglo de lectinas consta de diferentes lectinas que se fijan o se inmovilizan a una superficie física, que hay de diferentes tipos, pero se agregan las lectinas, se fijan, luego se les agregan las muestras que se van a analizar. Estas generalmente tienen un colorcito para poder identificar. En el mejor de los casos, se les puede poner dos colores para identificar en el mismo ensayo dos tipos de lectinas. Se leen en el colorcito y ya se pueden comparar en función de, por ejemplo, los normales versus los infectados, los normales, los tumorales, tumoral grado 1, 2, 3, 4, dependiendo del tipo de tumor, etcétera, 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 ¿no? Y esto en general creo que la mayor aplicación que tiene es en la identificación y descubrimiento de biomarcadores. Creo que es a mí de todos los temas el que se me hace más interesante, no por dejar todas las demás. También podemos caracterizar diferentes proteínas. Se pueden usar incluso las células completas, no solo lisados celulares, en todo esto, ¿no? O las bacterias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Si se acuerdan del lupus hace rato que hablamos, en los anticuerpos solamente identificaron nada más dos tipos de lectinas para una glicosilación de fucosa. Entonces, aquí lo que hicieron Hu y su grupo en el año pasado fue identificar las glicosilaciones en las inmunoglobulinas, pero en pacientes que tenían lupus eritematoso sistémico más diferentes condiciones. Aquí se ve que no tenían límite eh, tenían la cartera abierta porque utilizaron un microarreglo de 56 lectinas y utilizaron un montón de pacientes. Por ejemplo, los que tenían lupus con hipertensión, los que tenían lupus con nefritis, lupus neuropsiquiátrico, lupus con trombocitopenia o sin que tuviera afectación de otros órganos. Además, utilizaron otras enfermedades autoinmunes.
artritis y el síndrome primario de Sjögren. Además, utilizaron individuos sanos y un microarreglo con 56 lectinas. Entonces, si quieren poner la imaginación a cómo se vería un resultado con todas estas cosas, pues lo grafican lo ponen en una gráfica de colorcitos donde vamos a ver que tenemos todo esto. Aquí estamos viendo arriba, aquí está el código de colores para que vean el azúcar que reconoce. Aquí están las lectinas que utilizaron, las 56 lectinas, y aquí están unos ejemplos representativos de cada uno de los grupos que utilizaron, ¿no? Entonces son los controles, los lupus, el síndrome de Sjögren y los de artritis reumatoide otro artritis reumatoide, no lupus. Entonces aquí están viendo todos los resultados y colorcitos. Realmente es complicado analizar todos estos, pero como les digo, hay que tener un poquito más de calma y paciencia para poder ir viendo cómo van. Aquí aumenta, aquí disminuye. En general aquí están las que tienen poco reconocimiento, que son estas lectinas que tenemos aquí, las que reconocen algunas cosas. Yo creo que hubiera sido más interesante que pusieran agrupadas todas las que reconocen el mismo azúcar para ver si las lectinas que lo reconocen por su reconocimiento diferente, podrían haber diferencias, valga la redundancia, entre las lectinas que reconocen los mismos azúcares en diferente posición o con diferentes, en diferentes isoformas o formas o uniones, estaban reconocidos, ¿no? Entonces, luego identificaron aquí, por ejemplo, la intensidad de fluorescencia con los diferentes grupos, que son el de lupus, el de la enfermedad control, o sea, los que tenían inflamación, digo, sí, una respuesta inflamatoria, no lupus, y los de tipo control. Y entonces, lo que estuvieron viendo fue, pues, que es que, bueno, ya no vamos a meternos a analizar cada una de las lectinas. Aquí, si se fijan, es el reconocimiento por cada una de las lectinas: jacalina, glicina, sambucus, maquias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final lo que ellos concluyeron fue que los que tenían lupus, los pacientes que tenían lupus, tenían anticuerpos con menos glicosilación de fucosa, que ya lo habíamos identificado en el ensayo pasado, pero además también disminuía su cantidad de manosa, su cantidad de N-acetilgalactosamina y el disacárido de N-acetilgalactosamina beta 1,4, galactosa beta 1,4, N-acetilgalactosamina. En el caso de los pacientes con lupus, se encontraron más elevado el disacárido galactosa beta 1,3, GalNAc, y al final, pues ya concluyen que ellos identifican que hay enfermedad de lupus, diferentes glicosilaciones en las inmunoglobulinas, lo cual ya habría que ver cuáles son las lectinas específicas que se podrían probar para ya no usar todo este microarreglo. Nos pueden permitir una detección temprana para dar un mejor y oportuno tratamiento de la enfermedad que tenemos, en este caso de lupus. Entonces, es lo que les tengo hasta aquí ahorita. No sé si tengan alguna duda. Creo que sí, creo que fue bastante rápido este asunto. No sé si tengan alguna duda. Podemos regresarnos, comentar, incluir, podemos, lo que ustedes me digan. Em, Adelante, María del Rosario. sí, si pudiéramos resumir de todos estos estudios, que digo, estuvo muy interesante, muchas gracias. Si se pudiera hacer una especie de resumen. Francamente, esto de los microarreglos, o sea, me parece que entra uno en confusión múltiple
pero tratando un poco de resumir de los diversos estudios, ¿qué tipo de azúcar sería un biomarcador de tumor? Es muy subjetivo, si quisiéramos resumir, porque eso ya va a depender del cáncer, del tipo de tumor que hay. Hay algunos que, como lo vimos ahorita, se glicosilan más en ácido ciálico, pero hay algunos que pierden algún azúcar. Eh, y eso sí es importante saber el tumor con el que estamos estudiando para poder saber qué lectina es la que se va a emplear en su estudio. Para no entrar por ejemplo, en este último que es el microarreglo, que nos puede causar grandes conflictos por la cantidad de información que nos arroja, más allá del costo que es obtener las muestras no, los microarreglos, eh, sí es bueno identificar en pasos, digamos, preliminares por otros procedimientos cuáles glicosilaciones son las que más están abundantes, si es que algunas, o si alguien ya tiene reportado algo para partir de ahí y dirigirnos específicamente al tumor que estamos estudiando. Porque si es complejo, eh, no, más bien no se puede resumir en función de un solo tumor y generalizar. Cada uno tiene sus características, incluso en estadios hay diferencias en los tipos de glicosilación que tiene cada uno de ellos. Gracias. Y si lo quisiéramos resumir, podríamos decir que dependiendo el sapo es la pedrada, así decimos en México, ¿no? Que dependiendo el cáncer es la lectina que se Ah, utilizaría. ok. Adelante, Karina. Muchas gracias por la plática, doctor. Además de reconocer carbohidratos, ¿qué ventajas y desventajas tienen las lectinas frente a los anticuerpos? La ventaja de las lectinas es que ya están hechas prácticamente para muchos azúcares. Eh, la desventaja, por ejemplo, de los anticuerpos es como lo comentó el doctor Centeno la clase pasada, es que los anticuerpos no son buenos iniciadores de la respuesta inmune y cuando los hay, generalmente son de baja afinidad, eh, son de baja afinidad y de isotipo IgM. Entonces eso ya nos limita porque si quisiéramos tener anticuerpos, por ejemplo, si quisiéramos tener un anticuerpo contra alguna glicoproteína que se utilice como marcador de lo que sea, la probabilidad es que tengamos IgMs contra la parte sacarídica e IgGs contra la parte proteica. Y eso lo podemos evitar un poco o un mucho con las lectinas, que esa es de las principales diferencias y bondades que tienen las lectinas. Otra diferencia, por ejemplo, que si nosotros pudiéramos tener anticuerpos de isotipo IgG contra cualquier azúcar, es que tendrían alta afinidad. Las lectinas, por lo general, son de mediana baja afinidad. Entonces, eso es una ventaja, desventaja, dependiendo del ensayo que tú estés armando, que tú estés sugiriendo. Y hablando como más de los ensayos, ¿ha visto algún como cambio importante, por ejemplo, hacer Western blot con lectinas y con anticuerpos? No, realmente no he visto desventajas. Lo que sí es importante es que cuando utilizas lectinas, pues debes asegurarte, en el caso del Western blot, eh, que es un reconocimiento específico, es decir, que tu lectina reconoce el azúcar que está en la membrana. No vaya a ser que por alguna razón de procedimiento, tu proteína en la membrana se reasoció y tiene cierta capacidad de reconocimiento y puede reconocer al azúcar, igual a la lectina, que teóricamente puede suceder a pesar de que nosotros deshacemos a su mínima expresión las proteínas. Entonces, generalmente lo que se sugiere es utilizar inhibidores o azúcares para inhibir la actividad de la lectina y demostrar que el reconocimiento está en y por la lectina, cosa que no sucede cuando se usan los anticuerpos. Generalmente
decimos que los anticuerpos son tan específicos que no necesitamos ese controlito. Necesitaremos otros controles, ¿no? Como, pero no ese específico de reconocimiento. Ok, entendido. Muchas gracias, doctor. Ok, un gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Oiga, ¿me permite hacer un comentario? Adelante, doctor, por favor. Es que estaba recordando con la pregunta que nos acaban de hacer, estaba recordando que l- las lectinas es muy importante considerar que a diferencia de los anticuerpos, tienen una constante de afinidad menor. Estamos hablando de algunas lectinas. Si Pedro Hernández está por ahí, llorará porque se acordará que su lectina de la semilla de Amaranto tiene una constante de afinidad como de 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, cuando un anticuerpo tiene constante de afinidad de 10 a la menos 7 o más, en policlonal hasta 10 a la 9, etcétera, ¿no? Lo interesante es que esta característica este, significa que el tipo de enlace y la fuerza de interacción es muy débil, ¿verdad? Los enlaces que están manejando son de tipo hidrógeno, de tipo hidrofóbico, y esa, la característica de eso, de la constante de afinidad tan baja, es que hasta antes le decían, era esa afinidad de como del ADA 91, ¿no? El ADA 91, ¿se acuerdan que era los teléfonos de larga distancia? Uno tiene que marcar 91. Y pues, es como los amores de larga distancia. Cualquier cosa que le mueve uno al agua, al agüita, o sube la temperatura, o se nos sube a nosotros del pH, y eso hace que se rompa este tipo de enlace, ¿no? Entonces, eso es importante considerar lo que le pasaba lo que nos pasaba con Pedro. ¿No te acuerdas, Pedro? Lavaban una electrotransferencia en donde se revelaba con lectina, lavaban 3 veces y se perdía la actividad. Lo que pasa es que Mío. se lavaba eso, entonces parecía que no había nada, no hay reacción, no hay interacción, no reconoce, vámonos. Pero lo que pasa es eso, ¿no? Hay que tener mucho, mucho en cuenta este, la constante de afinidad. Y el otro punto es decir, bueno, entonces, pues, ¿para qué usamos un reactivo que es tan selectivo, sí, como lo acabo de platicar Ali? Y por el otro, pensar por qué utilizar a este tipo de moléculas. Esto permite esta baja afinidad, cuando platiquemos más de la participación en respuesta inmune, van a darse cuenta, no llores, Pedro, se van a dar cuenta que da ventajas biológicas. De hecho, hasta con el MHC, TCR, la constante de afinidad es también no tan importante como la de los anticuerpos. ¿Por qué? Porque se necesita una reversibilidad, ¿verdad? Y en el caso de las lectinas, por ejemplo, eso permitía utilizar lectinas para separar poblaciones celulares. Primero, con una alta especificidad. Segundo, cuando recuperábamos a las células, las podemos recuperar con una viabilidad muy alta. ¿Por qué? Porque la interacción no había sido tan importante, ¿verdad? El tipo de enlace no es tan fuerte, y entonces esto nos permite recuperar fácilmente poblaciones celulares, que fue buena parte de lo que se ha aplicado también lectinas, separar poblaciones celulares, porque se les agrega un inhibidor, se libera la lectina, la célula está feliz de la vida y muy sana, viabilidades de igual o más de 90%. Entonces, eso tiene ventajas: baja afinidad, ¿verdad? Baja fuerza de enlace, y por otro lado, pues eso sí nos permite separar poblaciones moleculares y celulares, porque una interacción antígeno, ya puede uno ir a danzar a la villa y a Chalma y a todos los sitios donde se debe de guardar el espíritu, incluido Mazatlán, y claro, Nayarit. Y entonces
este tipo de interacciones no se separan. Entonces, o cuesta mucho trabajo, necesitamos prácticamente desnaturalizar a una de las dos moléculas, ya sea el anticuerpo, agregándole pH 2.5. Y entonces, si fuera una célula a pH 2.5, pues no la vamos a recuperar viva jamás. O una molécula, pues quién sabe cómo quede de maltratada, pero, o sea, ¿tiene ventaja que tenga baja fuerza de afinidad? Sí, nos permite separar moléculas y recuperarlas íntegras. Y es malo para poder estar bien seguros de que hay una interacción lectina-carbohidrato y carbohidrato anclado a un receptor. Pero bueno, eso es parte de las ventajas y desventajas que tienen este tipo de moléculas, ¿no? Yo creo que todos los sistemas analíticos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Correcto. Gracias. Gracias, doctor. Y a mí me surgió una duda ya ahora con lo que se ha comentado, perdón, me meta. ¿Cómo se resolvió entonces esa situación del reconocimiento o evidenciar ese reconocimiento debido a que tenían baja afinidad? Al bajar el pH, o sea, metodológicamente hablando, ¿cómo se resolvió o no se pudo resolver? No, no, metodológicamente, por ejemplo, un Western blot que tú normalmente cuando es un anticuerpo para quitarle el ruido de fondo, y sobre todo si utilizas suero hiperinmune, No. imagínate la cantidad de iba a decir porquerías, perdón, pero me emociono, pero de Ah, proteínas que puede haber, entonces eso genera mucho ruido de fondo. Pero en el caso de las lectinas, no, pues lo que no hay que hacer es justamente eso, no lavar 500 veces. mm, Sí, agregar las concentraciones adecuadas de lectina, no lavarse 500 veces para que quede sin ruido de fondo. Esa es una de las, ¿cómo se llama? Astucias, ¿no? mm. Que Ali, ahorita no lo comentó, pero que él ha ido poniendo a punto y que a Pedro Hernández le costaba mucho trabajo, porque de verdad uno ve eso y parece decir, no, pues no hay nada, no hay interacción. Otra cosa importante en base a esto, aprovecho el tiro, porque es muy común identificar cuando estamos haciendo una prospección, por ejemplo, un extracto crudo. Uno no puede purificar nada, uno no puede purificar nada sin imaginar que está lo que andamos buscando, por supuesto. Entonces partimos de la base de un complejo molecular. Pues resulta que sobre todo en plantas, ¿verdad? Y con muchos componentes de animales, podríamos identificar que se aprecia una de las características que se ha sugerido que era una función biológica de las lectinas, como es la de aglutinar o agregar polisacáridos. Aguas, porque muchas veces, sobre todo en plantas, quien está favoreciendo un estado de agregación y aquí diferenciamos agregación con reconocimiento específico, agregación con aglutinación o precipitación, aguas, porque muchos de estos sistemas están dados por interacciones hidrofóbicas que abundan. Por ejemplo, las plantas, ¿cuántos polifenoles tienen? Pues toneladas, un extracto crudo de esas cosas son toneladas de polifenoles. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Y entonces, una estrategia que también Ali la puso, perdón, estoy dando la referencia para que no me acusen de plagio. Ali, una de las cosas que pusieron a punto para tratar de evitar y diferenciar cuando hay un reconocimiento y cuando hay una agregación es utilizando algún elemento que sea hidrofóbico. O sea, que sea hidrofobicidad, la hidrofobicidad de la fracción o del extracto que nosotros estamos queriendo analizar se la va a robar. Y es una cosa que es barata, abunda y se llama albúmina. Es una proteína, no está glicosilada, es muy abundante, es barata, es durable. Y entonces agregamos, para estar seguros de que no hay una interacción de tipo inespecífico hidrofóbico, agregamos 1%
de albúmina en PBS o solución salina o el amortiguador que estén usando, ahí se pelean por ella todas las interacciones hidrofóbicas inespecíficas y nos dejan tranquilo a nuestro sistema de reconocimiento. Sí, 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 como dijo Juan, ¿cómo era? No, Christian Bach era una mujer que era artista, un tipo que se llamaba Bach, que escribía algo sobre que si de veras te ama, o una ave, si de veras te ama, déjala ir y si no se va es porque te quiere, ojalá por el estilo. Y entonces, cuando agregamos albúmina, efectivamente, ese tipo de interacciones sí, de tipo hidrofóbico no participan y si hay una molécula que de veras está reconociendo por amor de veras a un carbohidrato o una estructura de este tipo, lo va a seguir reconociendo, ¿no? Entonces, si se pierde, no era amor. Si se pierde con albúmina, no era amor. Esa es la conclusión, ¿no? De hecho, fíjense, por eso también Ali al principio de la plática hacia la diferenciación que nos debe de quedar claro en ese sentido, porque la diferenciación entre lo que debe de ser o lo que se consideraba como una hemaglutinina o una aglutinina y de hecho muchas lectinas todavía se quedaron con ese nombre, ¿no? Por ejemplo, la fitohemaglutinina aislada de frijol de Phaseolus vulgaris, por eso se le llama fitohemaglutinina, se quedó con el término, ¿no? Porque en realidad solo no se identificaba qué era lo que estaba reconociendo. Y como reconoce estructuras oligosacáridicas complejas que deben de tener dos o más brazos de tipo que terminan en galactosa, entonces era difícil hasta los años 70 se identifica y entonces hasta ese momento se identificó qué tipo de especificidad tenía. Y como no se conocía su especificidad, se le denominaba una sustancia de planta, fito, que aglutina y que aglutina glóbulos rojos, por eso se le denomina fitohemaglutinina. Y todos los extractos que tienen esa actividad y que su especificidad no se le conoce, se les denomina aglutinina. Algunas se han quedado así, ¿no? Como la glutinina de cacahuate, etcétera, etcétera. Se quedaron con el término, pero en realidad sí se conoce su especificidad. Cuando ya se conoce su especificidad, entonces ya se les pone el título, se les pone el birrete, se le cambia la borlita del lado derecho y ya se les licencia como lectinas. Hasta que no les han puesto el birrete, siguen siendo o aglutininas o afitoaglutininas. Y un término interesante que hubo mucho pleito era que Ali no se quiso meter en problemas para que no le eche la bronca, lo acusan de sectarista, de racista. El pleito de que si las lectinas deben de tener un solo sitio de reconocimiento, si tienen un solo sitio de reconocimiento, esas proteínas no pueden aglutinar, no pueden, nomás tienen una mano, pues no podrían juntar dos, por lo menos, ¿no? Entonces, esas no aglutinan. Y si bien Samuel Barondes en el occidente, ahorita hablo de eso, en el occidente estaba sugiriendo que las lectinas también podrían tener un solo sitio de unión y no podrían por esa razón aglutinar, porque él fue el que identifica a las famosas galectinas, ¿verdad? Entonces, este tipo de organización molecular hace que entonces la función biológica descrita así en términos generales de aglutinar no se ve. Y en el caso de muchos microorganismos, incluidos bacterias que tienen mecanismos de reconocimiento específico, ¿verdad? Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa reconoce ácido oxálico en posición 2,6.
Y entonces, pues es interesante, otro día hablaremos de eso. Y luego, pero aún así, a esas estructuras le siguen denominando adhesinas, porque cuando se sacan de su entorno, como no tienen los dos bracitos para amar, entonces solamente inducen una interacción de reconocimiento. Pero cuando están en un complejo, por ejemplo, los virus también tienen, sobre todo los virus de las paperas. Bueno, creo que platicamos de eso la semana pasada. En realidad, esa proteína viral tiene un solo sitio de reconocimiento. Entonces, si la sacamos de ahí, no va a aglutinar nada. Pero como los virus tienen varias estructuras de este tipo ancladas en sus proteínas, no sé qué, entonces así sí pueden tener capacidad para aglutinar, para reconocer, pero el hecho de que no cumplan una función biológica, Samuel Baronde se peleó con eso mucho tiempo. Incluso les decía, estaba el grupo de los que han definido y caracterizado las lectinas más, por ejemplo, Nathan Sharon, que era uno de los mm, más importantes, que era del Instituto Rehoboth en Israel. Estaba Irving Goldstein en Estados Unidos, también de la misma confesión. Y entonces por eso decían, esa definición de que es una lectina que aglutina, no sé qué, esa era una definición de judíos, decían. Y entonces en Checoslovaquia había grupos importantes. Y después Samuel Barón de este lado, que decían, no, 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 cualquier cosa que reconozca un carbohidrato, mientras no lo haga como bien nos lo definió Ali, mientras no lo haga como respuesta del sistema inmune, como los anticuerpos, mientras no lo haga con actividad catalítica, porque también las galactosidasas, las deoxidaridas, pues, para reconocer lo que van a cortar, lo tienen que tocar. Y eso no que significa que sean lectinas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso había la definición de Oriente y de Occidente que se acabó cuando quitaron el muro de Berlín. Y entonces, pues ya empezó, Samuel Barondes ganó y él les demostró a todos que lo que él estaba reconociendo, que interactuaba en el sistema nervioso también, pues eran galactinas, que tenían un solo sitio, o que puede haber dos, o en tándem, como nos ha platicado Alino, pero esa parte es importante tenerla en claro. La afinidad que tienen esas estructuras depende también de la valencia, como en los casos de los anticuerpos, y la fuerza que tienen es en realidad baja y hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con galectinas. Una cromatografía de afinidad anticuerpo-antígeno, anticuerpo-epítopo, es todo o nada. Así es como mi amor, o todo o nada, o todo mi amor o todo mi odio. Ahí no hay problema por la constante de afinidad. Pero en el caso de las estructuras del tipo oligosacárico, es interesantísimo, porque no. Incluso una cromatografía de afinidad con lectinas nos puede dar hasta 4 diferentes variaciones estructurales en el contexto de la elusión, desde las que no se reconocen hasta las que se empiezan a reconocer poco, poco, mucho o nada, o una vacilada, algo así decíamos cuando éramos niños. Pero ese tipo de interacciones, o sea, cuando uno hace cromatografía de afinidad con lectinas, mucho cuidado con eso, porque el hecho de que una molécula glicosilada no se una de una manera tan intensa o fuerte con un receptor, no quiere decir que no esté. ¿De acuerdo? Y es lo interesante, y eso es lo que nos da de comer. Muchas gracias, doctor. Creo que hay una pregunta más, doctor Ali. A ver, ¿viene? ¿Ya? Dice, ¿qué hay acerca del uso de las lectinas en infecciones de transmisión sexual? En infecciones de transmisión sexual. En uso, pero ¿en qué Uso, sentido? Porque ajá, sí. hasta donde sé, hay microorganismos, por ejemplo, que emplean lectinas para reconocer. Creo que se había, y al revés, como terapia. Recuerdo que había una, si mal no recuerdo, de banana de plátano que se estaba utilizando en terapia contra el HIV, pero creo que es un Mm. estudio por ahí aislado que no,
ya no volví a saber de más de ese tipo de tratamientos. En cuanto a otras enfermedades de transmisión sexual, no he revisado realmente mucho del tema, pero sí es algo interesante. Yo pensaría que se estudia también un poco en función de los mecanismos de invasión, porque es algo que también se estudia mucho, eh, pensando, por ejemplo, en las bacterias que tienen adhesinas y es un mecanismo para infectar o para asociarse a la proteína blanco y poder infectar. Pero realmente no he estudiado mucho esa parte en particular en las de transmisión sexual, aparte de la de banana que alguna vez por ahí leí de ella. Ok, muy bien. No sé Yo, si... yo tengo un comentario también ahí, ¿puedo? Adelante, doctor, adelante. Es que, fíjense qué interesante, el impacto a la grabación. El impacto que tienen ciertos estudios. Por ejemplo, en algún momento se estuvo trabajando mucho, estoy casi seguro que es la jacalina. Si no, discúlpenme, ya se me va la onda. Pero me parece que la jacalina, identifican que la jacalina inhibía la capacidad de infectar células CD4 por el virus de la inmunodeficiencia humana. Experimentalmente le echaban los CD4, le echaban jacalina y luego le echaban el virus y veían que el virus no se pegaba. Y entonces empezaron a ver esta parte promisoria de que a lo mejor podría, a lo mejor potencialmente estaba bien. Pues no, lo que en realidad identifican es que efectivamente la jacalina es una proteinota, ¿no? La jacalina pesa como 120 kilodaltons y entonces lo que pasa que la jacalina efectivamente reconoce CD4 porque CD4 tiene estructuras de tipo O glicosiladas y de tipo N glicosiladas y lo que reconoce en el dominio alfa 4 del CD4 es no, espérame tantito, alfa 2 del CD4 le sirve para poder mantener la estructura para interactuar con el MHC. Y entonces ahí ven la relevancia, ahí empiezan a ver la relevancia, no para curar HIV, sino para identificar el papel funcional de las glicosilaciones en los CD4. O sea, como dicen, lanzas la bola para ver qué pesca por acá y te sale un león por otro lado, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante que también será bueno considerar. Fíjate que quiero comprometer ya que anda el Pedro, Marcelo, es que estaba viendo que hay un tema que no estamos tocando, que es el papel funcional de las mucinas, de las oglicosilaciones. Estamos viendo galectinas y no sé qué, y no sé qué, porque están de moda, no sé qué. Y entonces Pedro es un especialista en esto de las mucinas. Pero bueno, ya platicaremos más adelante y le torceremos la mano al Pedro. Sí, de Bueno, acuerdísimo. El papel funcional de las mucinas creo que sería un buen tema para poder compartir con los asistentes. de ¿Ok? acuerdo. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que quisieran hacer respecto a la sesión del día de hoy? Bueno, pues parece que no, pero pues, ya quisiera, para terminar, agradecer a el doctor Mohamed Ali por el tiempo, por esta charla tan interesante, en el marco del seminario de actualización en temas específicos de glicobiología. Entonces, aquí estamos exponiendo la constancia de agradecimiento y la constancia de participación, obviamente, como ponente, al doctor Ali Mohamed o Mohamed Ali, no sé si lo escribimos mal, Ali. Está correcto. Está bien. Perfecto. Mohamed Ali Pereira Morales, por su valiosa participación como ponente en el primer seminario de actualización en temas selectos de glicobiología con el tema
Aquí está mal el tema. Es Eso lectinas. sí, Eso sí está mal. Lectinas, sin generalidades y problema. aplicaciones. Lo vamos a corregir, lo vamos a Sí, sin corregir. Sí. problema. Ahí con calma, como dijo el doctor Centeno. Perfecto, sí. Agradecemos la presencia del doctor Ali y también a cada uno de los presentes, doctor Edgar Centeno, la doctora que estuvieron acompañándonos, que estuvieron haciendo preguntas, todos los asistentes. Los esperamos la próxima semana a la misma hora. Creo que ahora sí sigue este tema, ¿no? El de los glicosaminoglicanos, el que estábamos poniendo. Entonces, Sí, como que. esperemos contar con su presencia la próxima semana y sí vamos a enviar un link para todos los participantes, de los que no pudieron entrar temprano para compartirles la charla del doctor Ali e igual poder bajar de la nube la charla del doctor Edgar Centeno. Sí, si no hay alguna pregunta, la siguiente sesión, permítanme nada más, según yo tengo entendido, es el próximo viernes, el 13 de febrero. La siguiente sesión es proteoglicanos y glicosaminoglicanos, estructura y funciones. Próximo viernes, 13 de febrero. Se enviará me preguntan en dónde se publicarán los videos de las sesiones. Se enviará un link porque tendremos pues una cuenta de YouTube, ya que es tan famoso este tipo de situaciones, para que lo puedan ver, de los posgrados. ¿Va? Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos el próximo viernes, 10 de la mañana, horario centro, 9 de la mañana, hora de Tepic. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Socorro, Gracias, hasta Socorro, luego. ¿algún comentario más, Exactamente, Socorrito? iba a hablar con la doctora. No, no, muchas gracias por atender nuevamente el llamado y estar aquí presentes para escuchar estas brillantes ponencias. La próxima sesión corresponde al doctor Wilton y posteriormente ya participará la doctora Giovanna para la primera sesión del mes de marzo. ¿Sale? Muchas Entonces estamos atentos gracias. aquí. Muchas Ave gracias. María Muchas Purísima. gracias. Gracias a todos por su paciencia. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, buen día. Adiós, Hasta adiós. luego.